La última aportación de la mesa de redacción de esta semana, déjame que te cuente, porque aseguran algunos investigadores que cada día cientos de personas tienen encuentros con lo sobrenatural. En muchas de esas ocasiones se trata de figuras de sombras con forma humana que aparecen en viviendas y en viejos edificios. Dicen que son las almas o los espíritus de aquellos que han fallecido y que regresan o que no se han marchado tal vez. José Manuel, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches de nuevo. ¿Estamos hablando de encuentros con difuntos? Bueno, da la impresión de que sí. Además, ocurre con bastante frecuencia, pero por suerte son muchos los investigadores que se encargan de ir rescatando esas historias. A veces se habla, por ejemplo, de espíritus que han quedado anclados a un lugar concreto, quizá debido a una muerte violenta, o incluso de seres que regresan porque necesitan dar un mensaje a sus familiares, o incluso buscar venganza o hacer justicia. Bueno. Tenemos sobre la mesa un libro de la editorial Planeta, se titula Los Otros, y recoge muchas de estas apariciones fantasmales. Su autor es el periodista Javier Pérez Campos. Él es investigador, escritor y reportero de Cuarto Milenio. Javier, buenas noches y bienvenido a COPE. Hola, muy buenas noches, Adolfo, José Manuel. Oye, este tipo de experiencias de contacto, aparentemente con espíritus de personas fallecidas, ¿son realmente frecuentes? Son mucho más frecuentes de lo que creeríamos. Lo que ocurre es que en la mayoría de las veces la gente se lo calla, en ocasiones porque creen que se trata de un error de percepción y en otras porque saben que al comunicarlo en su entorno lo más probable es que se encuentren con el rechazo absoluto, ¿no? Porque la gente, por desgracia, se piensa que este tipo de cosas, pues son meras alucinaciones o cosas que de alguna forma tienen una explicación fácil y que nosotros somos los que le damos una interpretación sobrenatural, ¿no? Lo que ocurre es que cuando uno acude a las fuentes originales, a los primeros encuentros con lo sobrenatural, se da cuenta de que hace 18.000 años ya se empezaba a representar esa otra realidad que desconocemos y que sigue manifestándose hoy en día de la misma manera que en aquellas fechas. ¿Cuál sería la referencia más antigua, Javier, en la historia de la humanidad de una aparición de un espíritu? Pues mira, yo me metí a fondo en ese tema porque me parecía interesante para el libro documentar ese tipo de cosas, es decir, hablar de los fantasmas y de este tipo de apariciones sobrenaturales no solo desde el punto de vista de los testigos, como se hace habitualmente, sino ir más allá y hacer un análisis desde el arte, desde la arqueología, desde la antropología. Y lo sorprendente es que encontré que la primera representación de un fantasma tiene prácticamente 20.000 años. Hace 18.000 años alguien dibujó sobre una losa 3 figuras que flotan en una escena sin cabeza, están al lado de un animal, descabezadas y ajenos a esa figura, ¿no? Esta losa, la losa de Trifolsvique, forma parte del catálogo de la Fundación Botín y es una de esas referencias más antiguas, pero cuando vas investigando te das cuenta de que en Australia hace 3.000 años dibujaron en una cueva seres de aspecto sobrenatural muy similares a estos, de que también en África hay pinturas rupestres en las que aparece el mundo de los vivos al lado del mundo de los muertos, separado por un río, lo que ellos llamaban el Sioba, el río de la muerte, una vez más un elemento constante que se repite habitualmente. Y como te decía, lo sorprendente, Adolfo, es que en esas representaciones, a lo largo de los diferentes periodos históricos en todos los continentes, aparecen esas figuras, esas representaciones sobrenaturales con elementos característicos, con detalles concretos que se repiten una y otra vez a pesar de que no había contacto entre esas civilizaciones, ¿no? Es como si todos hubieran accedido en un momento de nuestra historia a ese tipo de realidad. Javier, para investigar a fondo estos casos, has estado pasando noches enteras en algunos enclaves concretos. 2 preguntas. Querría saber alguna experiencia que hayas vivido y, en segundo lugar, me gustaría, de los casos que aparecen en el libro, ¿cuál es el que más te ha impresionado? Por tanto, en primer lugar, alguna experiencia que hayas vivido. Pues mira, una experiencia que yo no sé muy bien cómo explicar tiene lugar durante un fin de semana que yo paso en el Hotel Corona de Aragón, actualmente de Meliá, Zaragoza. Allí el 12 de julio del 79 se desencadena un terrible incendio, todavía no aclarado, pero que causa la muerte de casi un centenar de personas, ¿no? Había gente que se lanzaba por los balcones, escenas terribles, y lo que ocurre es que al año siguiente del incendio, cuando el hotel reabre sus puertas, muchos inquilinos, muchos huéspedes que pasan allí una noche aseguran vivir fenómenos extraños que parecen como un eco de esa tragedia, ¿no?, que había ocurrido
un año atrás. Y eso ha venido sucediéndose y repitiéndose a lo largo de los años, hasta el punto de que, bueno, yo localicé a varios testigos que hablaban, pues, de figuras que aparecían en medio de la habitación 510, especialmente, de la sensación de que había alguien sentado en la cama en medio de la madrugada cuando estiraban los pies y notaban a alguien allí sentado, olores como a quemado, llamadas a la puerta cuando abrían no había nadie. Bueno, yo paso ahí un fin de semana con más o menos sugestión en momentos muy concretos, ¿no? Yo cuento en el libro un poco la primera noche, ¿no? Imagínate, con todos estos testimonios, yo estaba escuchando, repasando todo este material y fue impresionante. Pero la última mañana, el domingo, cuando yo me levanto, bueno, pues estoy a punto de salir para dar un paseo por Zaragoza. Hasta ese momento no había pasado nada, ¿no? No, hasta ese momento no había surgido nada extraño, digamos. Sí que es cierto que en una grabadora recogió el sonido de una especie de grito que venía desde lo lejos y que se iba acercando al micrófono para después volver a perderse, ¿no? La sensación como de alguien que grita cayendo al vacío. Eso queda registrado en un momento en el que no hay nadie en la habitación y, por supuesto, esa habitación 510 no hay ningún tipo de ruido, ¿no? Esa grabación, esa grabación tú la conservas, ¿no? Sí, esa grabación la conservo y, de hecho, está en el libro. Una cosa que hemos hecho en el libro para ampliar o enriquecer la sensación de lectura es generar unos códigos QR para que el lector, cuando llega a este capítulo, por ejemplo, con su teléfono móvil, puede escanear ese código y entonces aparecerá en su móvil la psicofonía, este sonido extraño, para que pueda juzgar, ¿no? ¿Cuál puede ser la naturaleza de todo esto? Esta es la experiencia que tú vives en este hotel. En fin, fue un suceso que aquello conmocionó a nuestro país, el incendio del Hotel Corona de Aragón. ¿Algún caso que te haya impresionado especialmente de entre los que forman parte del libro Los Otros? Sí, yo creo que el escenario que más me marcó es sin duda alguna el Bosque de los Suicidios en Japón, un lugar al que cada año acuden más de un centenar de personas a quitarse la vida. Acuden en masa, no se sabe muy bien por qué ocurre este fenómeno, pero viene desde que se tenga documentación desde hace unos 2 siglos aproximadamente, y es un lugar que yo tuve la suerte de visitar, porque los que investigamos estas cosas, de pronto desplazarte hasta Japón para conocer esto en profundidad es una gran suerte, ¿no? Y allí lo que ocurre es que muchos vecinos, los vecinos del bosque Aokigahara, temen al bosque porque están convencidos de que los fantasmas de los suicidas deambulan por ese lugar e intentan hacer que los turistas o que los viajeros ocasionales se pierdan por allí y acaben pereciendo, ¿no? Y desde luego el lugar era impresionante porque cuando caía la noche era un silencio sepulcral, allí no se escuchaban a los animales, no se veía a nadie, no había absolutamente nadie en ese bosque porque la gente lo teme y intenta alejarse de este lugar todo lo posible. Y hay un momento en el que yo me adentro, lo primero que nos dicen es que no nos separemos del grupo, lo segundo que no nos quedemos en ese lugar cuando cae la noche y lo tercero que tengamos los teléfonos móviles a punto por si necesitáramos ayuda urgente en algún momento, ¿no? Nosotros desobedecimos las 3 normas principales porque nos separamos, nos quedamos allí hasta bien entrada la madrugada y mi teléfono móvil en Japón hubo un momento en el que allí no había cobertura, no sabíamos qué pasaba y me adentré más de 1 kilómetro adentro en el espesor del bosque, siempre tirando de una cuerda que yo iba atando entre los árboles para luego poder regresar siguiendo esta cuerda y fue una experiencia muy inquietante. No sucedió nada extraño, pero es verdad que es uno de esos lugares que a uno le impresionan especialmente y hay una escena cuando yo estoy regresando de ese bosque a las 3 de la mañana que no se me olvidará nunca y es como en medio de la nada había una caseta con unos altavoces de los que surgía una música muy estridente, una música potente, era música japonesa, música alegre, que según nos relataron después era una especie de intento desesperado por salvar la vida de aquellas personas que están dudando sobre si suicidarse o no, ¿no? Y de alguna forma esa música era una forma de lanzar algo alegre en medio de ese bosque lleno de historias terribles. ¿Y por qué crees, Javier, que aquellos que se han marchado, que han muerto, se siguen manifestando una vez que han pasado al otro lado? O sea, a grandes rasgos, ¿qué tipo de mensajes suelen dejar cuando se aparecen? Bueno, esa es la gran duda, ¿no? Yo no tengo muy claro si lo que se aparece tiene que ver con los difuntos, tiene que ver con quizá algo que estaba aquí antes de nosotros o con algo mucho más complejo, ¿no? Al final el libro está lleno de dudas para que el lector saque sus conclusiones, pero desde luego cuando uno acude a los testimonios, a las crónicas y a todos los documentos que tenemos, la gran clave
es que los que se aparecen vienen a dejar un mensaje positivo, lejos de toda esa corriente que ha intentado demonizar lo mágico, hacer que lo temamos, intentar de alguna forma apartarlo de la sociedad. Lo que nos cuentan los testigos que se han encontrado con ellos es que la mayoría de mensajes son optimistas, son mensajes de estoy bien, o mensajes en ocasiones también, según aparece incluso en algunas crónicas, para solicitar un entierro digno, ¿no? No tiene que ver con la religión, ni muchísimo menos, sino con el descanso eterno, con esa sensación de que el cadáver debe estar enterrado según el proceso en el que creía esta persona. Y esto ocurre en varios casos. Hay casos concretos en los que el difunto se aparece, la persona, el testigo, no sabe muy bien por qué, y al final lo que ocurre es que estaba mal enterrado, y cuando se le da un entierro digno deja de aparecerse, ¿no? Desde luego hay muchas historias, pero bueno, las conclusiones generales serían un poco estas. Alguna vez he leído que en tu infancia, Javier, viviste en primera persona la aparición de un fantasma. Supongo que fue también un acicate para dedicarte a estos temas, pero ¿qué es lo que ocurrió exactamente? Sí, esto es muy curioso. Yo es un recuerdo que tenía almacenado en lo más profundo de mi memoria. Pero la historia es que cuando yo estaba escribiendo el libro en una habitación en casa de mis padres, de pronto me vino a la mente este recuerdo porque estaba en el mismo lugar donde se produjo esa visión, ¿no? Yo estaba en cuarto de primaria, era finales del mes de agosto, estaba forrando libros, rellenando etiquetas para poner en los cuadernos, y de pronto, eran las 5 de la tarde aproximadamente, y veo cómo por la escalera que hay justo enfrente de la sala donde yo estaba sentado surge una sombra de una altura normal, con cuerpo humano, y que va descendiendo lentamente, pero con un caminar muy extraño, ¿no? Casi como si no descendiera, sino como si flotara. Y una sombra perfectamente corpórea, oscura, y que cuando llega a la parte de abajo prácticamente se desvanece. Yo me quedo pálido y lo que hago es mirar a mi hermano, que está en el cuarto de baño al lado de la sala donde yo estaba. Veo que mi hermano está con el rostro demudado también, observando a la escalera, y automáticamente lo que hicimos fue echar a correr, porque en casa no había nadie, mis padres estaban abajo en el portal en una reunión de vecinos, y echamos a correr. Y bueno, todavía imagino, no lo recuerdo, pero cómo debió ser la cara de todos estos adultos cuando vieron a estos dos niños aparecer contando que habían visto un fantasma, ¿no? O lo que ellos interpretaban que era un fantasma. Yo hablé con mi hermano rápidamente al recordar esto, y él me confirmó que efectivamente se acordaba perfectamente de ese momento y de cómo posteriormente habíamos tenido mucho miedo a volver a casa, a quedarnos solos en casa durante una temporada. Y bueno, aquí lo sorprendente es que lo vimos dos personas, ¿no? Pero la explicación de los adultos debió ser tan válida para nosotros que aquello quedó almacenado en lo más profundo de nuestra mente, y quizá ha influido en este camino de manera inconsciente, ¿no? Uh-huh. El libro se titula Los Otros, de la editorial Planeta, su autor Javier Pérez Campos. Javi, gracias por atendernos. Buenas noches. Gracias a vosotros, un placer. Buenas noches.